En una época de muchísima confusión, cuando un montón de ideas nuevas amenazaban con dividir a los creyentes, un filósofo, nada menos que de Atenas, llegó a ser papa. Pues bien, esta es la historia de San Higinio y de cómo defendió la fe con dos herramientas muy sencillas, la claridad y la convicción. Aquí lo tenemos. Él es San Higinio, el noveno papa de la Iglesia Católica. Y su historia, aunque fue corta, nos deja una lección súper importante sobre cómo una buena estructura y sobre todo conocer a fondo la propia fe son las mejores armas que existen contra la duda. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Porque los líos a los que se enfrentó San Higinio en el siglo II, pues la verdad sonan bastante actuales, ¿no creen? Venga, vamos a meternos de lleno en su historia. Lo curioso de San Higinio es que no era, digamos, un clérigo de toda la vida. Nació en Atenas, la cuna de la filosofía, y era un tipo conocido por su gran intelecto, por dominar el pensamiento griego. Y vamos a ver cómo precisamente esa capacidad para razonar y para buscar la verdad fue su mejor baza como papa. Si echamos un vistazo a su vida, vemos ese puente entre Grecia y Roma, pero lo que más llama la atención es lo corto que fue su papado. Fue un tiempo breve, sí, pero increíblemente intenso, lleno de decisiones que acabarían marcando el futuro de la Iglesia. Y es que el principal reto que se encontró no fueron las persecuciones de fuera, que también las había, no. La amenaza más grande venía de dentro. Las herejías gnósticas, que estaban intentando, por así decirlo, remezclar las enseñanzas del cristianismo en el mismísimo corazón de la Iglesia, en Roma. A ver, el gnosticismo era una corriente de pensamiento súper potente en aquella época. Y no era un ataque directo, de frente. Era algo más sutil, como una especie de fusión que mezclaba la fe cristiana con filosofías un poco raras, esotéricas, y que estaba creando una confusión tremenda entre la gente. Aquí está el quid de la cuestión. El gnosticismo, en el fondo, decía que la salvación no era para todos a través de la fe en Cristo, sino que se conseguía a través de un conocimiento secreto, una gnosis que solo unos pocos elegidos podían alcanzar. Claro, esto choca frontalmente con la idea de que el mensaje cristiano es universal. Y esto lo vemos clarísimo con un ejemplo. Hablemos de Cerdón, un líder gnóstico de la época. Mientras la Iglesia decía que el Antiguo y el Nuevo Testamento estaban conectados, Cerdón decía que ni hablar, que el Antiguo Testamento no valía. Y no solo eso, llegó a afirmar que Cristo en realidad no nació de la Virgen María. O sea, iba directo a la yugular, a los pilares de la fe. Pero San Higinio no se dedicó solo a defender. Comprendió que para luchar contra la confusión necesitaba orden. Necesitaba fortalecer la estructura y la claridad dentro de la propia Iglesia. Vamos a ver cómo levantó esas defensas. Sus medidas fueron súper prácticas y, de hecho, han llegado hasta hoy. Primero, puso orden en el clero, que estaba un poco desorganizado por las persecuciones. Segundo, y esto nos suena a todos, creó la figura de los padrinos y madrinas, para que cada nuevo cristiano tuviera un guía. Y tercero, reforzó la autoridad del obispo. Cada paso buscaba dar coherencia y solidez. Su tiempo como papa fue un suspiro, pero el impacto de lo que hizo fue enorme. Su legado no se mide en años, para nada. Se mide en la solidez que le dio a la Iglesia en un momento que era, de verdad, crítico. Un legado que se forjó en la dificultad y en tener las ideas muy claras. Solo esto, 4 años. Parémonos a pensar un segundo en lo que significa. En apenas 4 años se enfrentó a herejías súper complejas y reorganizó la Iglesia por dentro. Esto nos habla de una intensidad y una claridad de propósito, extraordinarias, de alguien que sabía que cada día contaba. Y aunque no hay pruebas de que lo ejecutaran de forma violenta, la Iglesia lo considera mártir. ¿Por qué? Por los enormes sufrimientos que pasó en esa lucha constante por defender la fe. Y su lugar de descanso final, ahí, cerquita de la tumba de San Pedro, es todo un símbolo. Es como cerrar el círculo de la tradición que tanto defendió. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. ¿Qué nos enseña hoy la vida de este papa filósofo? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo de fe y coherencia a nuestro día a día? Esta frase lo resume todo. En medio de debates teológicos y argumentos complicadísimos, la verdadera defensa de la fe no está en la discusión, sino en vivir el amor. Y este es el punto clave. Su gran obra no fueron edificios de piedra, fue fortalecer los cimientos de las personas. Se dedicó a que los creyentes conocieran su fe, para que no se dejaran engañar por argumentos que sonaban muy bien, pero que en el fondo estaban vacíos de amor y de fraternidad. De su vida podemos sacar estas lecciones prácticas. Primero, conocer bien en qué creemos para que no nos líen. Segundo, buscar la unidad y el respeto, no pelearnos por tener la razón. Tercero, dejar que nuestras acciones hablen más alto que nuestras palabras. Y por encima de todo lo demás, que el amor sea siempre lo primero.
Con esta oración pedimos precisamente eso, tener esa misma lucidez y esa fortaleza para mantenernos firmes en la fe, pero siempre con un corazón abierto y un espíritu de comunión, igual que lo hizo él. Y terminamos este recorrido con esta pregunta, que es quizá el mayor reto que nos deja San Higinio. No se trata solo de qué creemos, sino de si vivimos de acuerdo con ello, de si convertimos nuestra propia vida en el argumento más poderoso de todos,